Buenos días, mi nombre es Julián Sidarto Flores Mamani, soy de la carrera de Ingeniería Biomédica. Mi proyecto tiene como nombre Control de Pago de Empleados. Es el proyecto final a elaborar en la materia de Programación 1 con la docente Elizabeth Pomier Gallo. Bien, como introducción, tenemos que existe una empresa llamada Marketing de Asociados, la cual es una empresa cooperativa de ahorro, donde ya tiene bastantes programas implementados, pero se requería implementar uno más, donde se controle el pago a realizar a los empleados, con diferentes características o condiciones, por ejemplo, el descuento de ley y el número de hijos. Como objetivo general, tenemos crear una aplicación que permita controlar el pago que se realiza a los empleados, así como el monto de por movilidad, asignación a favor por el número de hijos, el descuento de ley y el neto o el monto total a pagar al final de todos los cálculos. Como objetivos específicos, tenemos el de, por ejemplo, una asignación adicional de $20 o de 140 bolivianos al- por la condición de por cada hijo que llegue a tener cada empleado. O, por ejemplo, el descuento de 13% al sueldo base. También debemos calcular el tiempo de servicio según la fecha de ingreso que se registra para un determinado empleado. Bien, continuamos con el código. Bien, continuamos con el código, donde llegamos a usar alrededor de 10 librerías para elaborar todo el proyecto. Bien, acá por ejemplo, entre las librerías mencionadas, tenemos algunas que fueron esenciales para la elaboración de este proyecto. Por ejemplo, que aquí se menciona, el de Using System Windows Forms, el cual es el que nos permite obtener las clases para crear las aplicaciones basadas en Windows, las cuales nos dan la accesibilidad para poder hacer como como decíamos, eh, el Using System Windows Forms se utilizaría para usar sus clases en base a a la interfaz de usuario. Por otro lado, tenemos el Using Microsoft Visual Basic, donde contiene los tipos que los tipos que se admiten para este programa del Visual Studio, Visual Basic, Runtime y las bases del Visual Studio. Por otro lado, por otro lado, tenemos la librería Using System Data, esta de acá, la cual nos proporciona acceso a las clases que se presentan como el ado.net, el cual nos va a permitir crear componentes que administren de manera eficiente los múltiples datos que lleguemos a introducir.
Básicamente, otra librería por mencionar es la Using System, la cual nos permite, es la que nos brinda clases útiles como de parte de una consola o funciones, así como métodos como WriteLine, el- los cuales son como el espacio de nombres para encapsular o donde se identifica exactamente eh, un nombre, algo así, como un project name. Bien, ah, como bien, mencionando un- una librería más, la cual sería esencialmente la Using System, es la cual nos permite o nos brinda algunas clases de consola o funciones, las cuales son muy útiles. Por ejemplo, el Project Name, donde se identifica y encapsula el código dentro de un espacio de un nombre. Es como los paquetes que llegan a usarse en Java. Continuando con el código, acá llegamos a tener la declaración de variables globales, donde podemos ver acá mismo, usamos el double, el cual declaramos ventas, marketing, logística y préstamo al lado con una letra T que inicia con T, donde está siendo usada esa misma T para el total de empleados según el área. Así declaramos la variable. Mientras que las variables que están iniciando con A en la segunda fila ya son usadas para directamente acumular los montos que llegan a ser netos. Y por último, actúa de la misma manera la tercera fila con la variable A, personal, coma A, comisión, pero con la diferencia de que ya el tercero significará en qué condición está trabajando, por condición personal o por condición de comisión. Bien, luego tenemos ya el uso de funciones perdón, el uso de if y else, tal como estos de acá, donde llegamos a usar if como condicionantes para la captura de datos, como lo describimos acá. Usamos string para que se iguale el empleado con get empleado y bajamos acá, ya estamos igualando todos estos int, string y string con los get hijos, get área, get condición. Por otra parte, hay otro sector donde realizamos los cálculos con el int y el double, donde ya agregamos las características a calcular. Por ejemplo, int años va a calcular el tiempo de servicio. Luego el double sueldo base será en base al área o condición. Double movilidad será en base al sueldo base. Double asignación será en base a la cantidad de hijos. Y double descuento ya será lo que se le aplicará al sueldo base. El double neto es una combinación de las diferentes modificaciones como sueldo base, movilidad, asignación y descuento. Luego mandamos a imprimir todo lo que sería todo ese cálculo de años en base al sueldo base, a la movilidad, asignación, descuento y el pago neto a realizar.
Ya continuamos con el else, es su condicionante, ya que si, por ejemplo, saldría esta impresión de el empleado ya se encuentra registrado en la planilla, si es que repitiéramos al, el mismo nombre o los mismos datos, por así decirlo, en la planilla usada. Bien, acá continuamos con el ingresando ya o usando las librerías, las clases de esas librerías. Aquí la usamos como private void. Llegamos a formarlos como lo denominábamos como procedimientos que van a ser llamados así para llegarse a mostrar en la plantilla como elementos en fila. Aquí, como se puede ver, ya lo denominamos total de personal de área en ventas, en otro ya lo denominamos total de personal en marketing, logística y préstamos. Luego de ello, usamos nuevamente otra clase, Private Void, pero en este lado ya nuestro objetivo es, bueno, desde el principio fueron como para implementar a unos botones en la plantilla, donde le llegamos a hacer, donde los vamos a llegar a apretar y va a salir todo como una consulta uno, en este caso el primer private void, y el segundo, perdón, como el tercero, como consulta 3. Y acá tenemos como la consulta 3 y ahí la consulta 2. Ahí ya tenemos los diferentes procedimientos usados o puestos como clases. Ya de ahí, el segundo, por ejemplo, llega a ser los elementos llegan a ser como monto neto acumulado por empleados, ya en dos aspectos, en persona o comisión. El tercero llega a ser en cuatro áreas, en ventas, marketing, logística o préstamos. Uno de esos cuatro se podrá escoger en ese lado donde ya nos imprimirá directamente el resultado. Y bueno, llegamos a asignar aquí al último botón en sí, para el cual va a ser el botón de salir o no. Entonces, si lo apretamos, ya aquí nos dice, lo pusimos como que si respondemos sí, ya directamente se sale, pero, o sea, antes nos al apretar el botón de salir, nos va a preguntar, ¿está seguro de salir la planilla? Y ya le ponemos una condicionante, si sí, pues se cierra. Bueno, de aquí ya nos vamos a la parte donde usamos métodos de captura para los valores. Por ejemplo, aquí ya usamos los gets, usamos string int. Ya lo que acá hayamos ingresado nos va a retornar como impreso en la plantilla, ya como texto, ya sea número o también, ya sea número o un conjunto de letras, ya con el nombre o cantidad de hijos. Bien, eso sería estos de acá, todos los gets, en base al empleado, lo que se consiguió de los hijos, de área, la información que se consiguió de condición y la fecha de ingreso también. Bien, aquí ya nos pasamos a los métodos para calcular. Eh, por ejemplo, el método para determinar el sueldo, como lo indica acá. Usamos el double, el string área, string condición y el switch, que nos va a ayudar
a poder determinar cuál de todos estos valores va a ir para cada tipo de personal. Ponemos los diferentes casos, ya serían con condiciones, el if con condición si, si llega a ser en ventas personal, pues nos devolverá un valor de 2.500. O si no, directamente 500. Si llega a ser en cuestión de marketing, el personal nos retornará, y es igual al personal, o sea, con la condición que trabaja, llega a ser personal y no por comisión, entonces nos retornará 1.800, si no 1.100. En caso de logística, si es personal, dará 3.500, si no 2.500. Y esto sucesivamente, el último caso sería en caso de préstamo. Si es personal, pues nos retornará 1.500, si no 900. Y esto se llega a repetir para cada nuevo empleado a registrar. Acá llegamos a tener el cálculo de los años de servicio con el int para que nos retorne la fecha con el año incluso. Podemos calcular la asignación de movilidad usando nuevamente el double poniéndole este double en base al sueldo base. Usamos nuevamente los switches y le metemos o usamos los diferentes casos a darse. Si es personal, y usamos el if y else, que serían como las condiciones. Si usamos, si lo registramos como personal, nos va a dar el retorno del sueldo base de 10 dividido entre 100 o un porcentaje, salido a un porcentaje en sí. En caso de ventas, marketing, logística, sería todo lo mismo, nada más va aumentando 10 en cada aspecto, hasta que en el caso de préstamos, sí es donde se mantiene a un, a un nivel estándar de un 25 en caso de solo el personal. Y ya esos son los casos que usamos en este switch y lo que va a ser seguir retornando y devolviéndonos en cada vez que ingresemos un nuevo empleado. Bien, acá llegamos nuevamente con los métodos para calcular la asignación por el número de hijos. Aquí usamos el double como valor entero a los hijos. Tiene que darnos exactamente un valor entero que lo vamos a llegar a multiplicar por 20, el cual es el valor adicional que se le va a sumar al sueldo base. Y por otro lado, usamos otro double para calcular el descuento. También nos va a dar un valor entero, ya que ahí está incluido el IVA y todo como descuento al personal por ley. Y acá lo vamos a dividir entre 100 y va a salir un porcentaje de descuento al sueldo total. Bien, bien, acá ya llegamos a la parte donde nuevamente vamos a usar otra función donde perdón, otro método para poder ya obtener los resultados de, de todos los datos obtenidos y los cálculos. Por ejemplo, aquí ya capturamos los datos usando string, usando lo que ya hemos denominado getEmpleado, usamos una condicionante si todo esto pasa, o sea, en sí me refiero a que si
Me refiero a donde lleva a realizar los cálculos para los años, sueldo base, movilidad, asignación mediante el INT y los doubles. Luego de todo ese cálculo va a llegar a imprimir en una lista donde va a aparecer los resultados de años, sueldo base, movilidad, asignación, descuento neto. Algo muy similar a lo que hemos puesto al principio. Igual fue con un private void o con un método similar. Luego tenemos al else, sino es lo mismo que nos va a retornar que el empleado ya se encuentra registrado. Si es que lo repetimos nuevamente, va a salir como que ya está registrado. Luego venimos acá, donde usamos los métodos para imprimir. Acá, acá. Los métodos para imprimir. Usamos void, claramente, ya que tenemos que declarar, perdón, ya que tenemos que mostrar todos estos datos de tiempo, sueldo base, movilidad, asignación, descuento y neto, y el monto neto a cancelar. Todo esto usamos con las diferentes librerías que hemos añadido. Le ponemos por delante como fila, punto y al final punto y coma, sí o sí. Estos nos va a salir en números sin decimales, pero le ponemos para evitar confusiones el cero y cero. Dos ceros después del punto. Acá usamos otro tipo de método para las estadísticas. Public void. Ya acá está basado este ya en la consulta uno, donde nos va a mostrar en sí ese botón al final de la plantilla, que es este de acá. Este de acá es el primer botón. Nos va a mostrar como el total de empleados por áreas. Aquí le asignamos valores enteros, perdón, valor de cero a las variables que hemos asignado con la inicial T, ventas, marketing, logística y te préstamo. Usamos el for para poder declarar, perdón, para poder asignar un valor entero a estas variables. Acá usamos el string y el switch, nuevamente con los diferentes casos por verse, ya que aquí en la consulta uno sí o sí se va a basar entre los casos a verse como ventas, marketing, logística y préstamo. Así para calcularlos cuántos empleados hay en cada una de esas áreas. Ponemos el break y punto y coma para finalizarlo y ya nos pasamos a la consulta 2 y consulta 3, que llega a ser lo mismo, solamente cambiando los motivos. Monto acumulado de netos por condición, o sea, monto acumulado de todo el cálculo final, pero de todos los empleados, sumados en un solo sector, o sea, en una sola fila para poder mostrar cuánto en total hay que pagar a todos. Usamos el case para las diferentes condiciones, ya que solo hay dos en personal o por comisión. También le asignamos el valor entero desde que inicia de cero. Luego, la consulta 3 agarramos, perdón, ya modificamos el monto acumulado de netos por área, ya igual en base a lo neto, ya después de todos los descuentos o adicionado o lo adicional de los hijos.
Bien, acá mostramos que le hemos puesto las variables desde cero, igual ventas, marketing, logística y préstamo. Usamos un for para luego usar el string, perdón, o le asignamos el valor de cero inicialmente. Usamos las características de las librerías y en base a los case o los casos nos vamos a las diferentes características o diferentes casos, perdón, como ventas, marketing, logística y préstamo. No nos olvidemos del break y punto y coma, sí o sí el punto y coma para para que se pueda cumplir. Y llegamos al método de validación de registro duplicado del empleado. Bien, acá donde se valida el registro duplicado es para no permitir que se registre doble vez el, el mismo empleado, por así decirlo. Entonces acá, si ya se encuentra en la lista, no nos va a permitir ingresarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque hemos optado por asignar un valor de salida booleana del método, acá, como leemos el bool, ya que le hemos asignado al true como si hay duplicado y si no, false, ya que no hay duplicado. Entonces, dentro del método se declara la variable local, este de acá, como estado, esta de acá. Ya que acá hemos igualado a el estado como true, ya que eso debe reconocer todos los registros del empleado para comparar si el valor ingresado ya se encuentra demo de la lista, o sea, si ya está en la lista o no. Por eso el for recorre, o sea, en sí nuestra estructura for recorre desde la posición cero hasta el último registro de toda la lista, como lo denominamos lv empleados.items.count-1. Acá. Por otro lado, también llegamos a tener dos tipos de columnas, en sí, dos lados de columnas, donde sí o sí tenemos que asignar o es necesario implementar el if para que verifique el IV empleados ítems, este de acá, para ver si el empleado es duplicado o no. Y si fuera verdad, así ya encontraríamos el duplicado de los nombres y así nos rechazaría el ingreso en sí. Bien, acá ya llegamos al método de validación de datos, que ya sería lo último para finalizar el programa y mostrarlo en plantilla, en este tipo de plantilla. Bien, acá en método de validación de datos usamos el string. Bueno, explicándolo mejor, llegamos a usar los diferentes métodos como isNumeric, focus o trim. ¿Para qué? Para poder eliminar los espacios, por ejemplo, el trim para poder eliminar los espacios en blanco que pudiera ingresarse en la caja de texto. Mientras que el length, el de acá, lo tenemos como para medir o en sí, tener la cantidad, determinada cantidad de los caracteres ingresados en el texto. Acá claramente se puede deducir entonces que se puede decir que se evalúa si la longitud, acá, en caso de la longitud, si es igual a cero, es porque no se ha ingresado nada, entonces lo rechaza y nos manda un mensaje que no debe, que no está, que falta un dato por ingresar. Acá donde mostramos text hijos, acá por ejemplo,
Le metemos ya condiciones, por ejemplo, en el control de textijos, que debe validar que el valor ingresado sea un valor numérico entero. Por tanto, se usa el método isNumeric, ya que el método isNumeric es el cual nos permite evaluar si el valor es numérico o no. En esa función viene el ensamblado de información y para que funcione correctamente debe agregarse la referencia de las librerías que usamos de Microsoft Visual Basic al proyecto. Entonces, aquí ya tenemos, a ver, el término en estos mencionados como -1 o igualados a estos de acá llega a significar que no le hemos o no hemos seleccionado ninguna de las opciones en las pestañas o en los botones que teníamos para opciones para seleccionar. Por último, cada else que hemos ingresado, que hemos declarado y usado, pues nos dará como retorno ciertos textos, aquí como el número de hijos en un valor, el área de empleado ya elegido y la condición de empleado al que se ha determinado. Y así concluye el método de validación de datos. Ya acá tenemos la demostración del funcionamiento del proyecto. Todo esto llega a ser código. Acá tenemos el proyecto, la plantilla. El control de pago de empleados llega a tener, como dijimos, acá los diferentes brew box que hemos añadido. El botón registrar. Acá nos aparecen las opciones. Ahora mismo lo vamos a correr. Acá ya lo vamos a iniciar. Y nos sale esta plantilla, que la podemos agrandar y ya sería todo esto. Por ejemplo, aquí ya nos salen los datos de empleado, Beto, ya le hemos ingresado un dato predeterminado para que nos salga como inicio, ya el primer dato ingresado. Beto Morales, por ejemplo, que tiene dos hijos, ya está en marketing, su condición es personal, ser personal, no por comisión, y la fecha de ingreso que sería, por ejemplo, la de hoy, 21 y de mayo del 2023. No, bueno, acá, sí. Y lo pondremos registrar, pero nos sale como el empleado ya se encuentra registrado, porque le hemos puesto para que no se dupliquen los datos. Si le cambiamos nada más una letra, Beto Moraleo ya normal lo registraría. Pero necesitamos más datos como José Aguilar, algo así. Ingresamos, el número de hijos puede ser 5, marketing, vamos a poner logística, el personal en vez de eso, en comisión, la fecha hoy misma y lo registramos. Y ahí ya nos sale el monto, el sueldo base, la movilidad, asignación por los hijos que va a 100, ya que es por $20 por hijo, por 5 sería 100, descuento de un 13%, ya que va a 425 y pues su neto a cobrar es 2.550. Aquí tenemos los botones de consultas. La consulta uno que nos decía el total del personal en las diferentes áreas con números enteros. Aquí ya sale el número 2, perdón, el número 2 porque hay dos en la zona, el área de marketing, uno en el área de logística y aquí el monto neto a cobrar en la consulta 2 por cada área, perdón, por cada condición de trabajo.
Si es personal, pues tal monto, y si es por comisión, tal monto. Y el monto neto acumulado de área de cada área, pero sumados de toda la cantidad de personales. Entonces, vamos como marketing, aquí el monto total a pagar solo a esa área y monto total de logística, por ejemplo. Y al botón salir, y obviamente nos pregunta sesión. Y bien, así concluiría el proyecto que realicé. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención al proyecto final de la materia de programación.